Just enough to make you smile, and you need me to hold you close, and all your fears that you dream of. Muy buenas jóvenes, ¿cómo han estado? Espero que todo bien, siempre un saludo ahí cordialmente. Y si van a salir a la calle, siempre llevar su mascarilla, taparse bien en la nariz y la boca. Y siempre llevar un gel ahí antibacterial, siempre con cuidado. Bueno, hoy vamos a comenzar con la clase. La clase vamos a ir a ver lo que son los tipos de lenguaje de programación. Anteriormente tuvimos una clase en la cual vimos las técnicas de programación, en la cual vimos la programación estructural, concurrente, lógica, modular y la orientada a objetos. Bueno, ahora nos vamos a introducir a lo que es los tipos de lenguaje de programación. Vamos por ello, pues. Vamos a la presentación. Tipos de lenguaje de programación. Existen dos tipos de lenguaje claramente diferenciados, los cuales son lenguaje de programación de alto nivel y los lenguajes de programación de bajo nivel. Antes de eso vamos a ver cómo funciona un ordenador. El ordenador solo entiende un lenguaje conocido como código binario o código máquina. Consiste en ceros y unos, es decir, solo utiliza 0 y 1 para codificar cualquier acción que nosotros queramos que la máquina realice. Los lenguajes más próximos a la arquitectura del hardware se denominan lenguajes de bajo nivel. Cuando decimos arquitectura de hardware, nos referimos a todo lo tangible que compone un computador, lo cual serían la memoria RAM, procesador, disco duro, el monitor, el mouse, teclado, etc. Y los que se encuentran más cercanos a la programación de usuarios y programadores se denominan lenguajes de alto nivel. En esta imagen vemos la diferencia entre estos dos tipos de lenguaje. El alto nivel se asemeja al lenguaje humano y el lenguaje de bajo nivel se asemeja al lenguaje empleado por las computadoras. Iniciemos con los lenguajes de bajo nivel. Son lenguajes totalmente dependientes de la máquina, es decir, que el programa que se realiza con este tipo de lenguajes no se puede migrar o utilizar con otras máquinas. Al estar prácticamente diseñadas a medida del hardware, aprovechan al máximo las características del mismo. Un ejemplo de estos pueden ser las tarjetas de video. Una tarjeta de video de gama baja contra una tarjeta de video de gama alta. La programación que se realizó para que funcione correctamente bien la tarjeta de video de gama baja no puede funcionar dentro de una tarjeta de gama alta. Inversamente también, la programación que se realizó para una tarjeta de gama alta no puede funcionar correctamente en una tarjeta de gama baja, porque cada tarjeta de video tiene diferente estructura. Tenemos ejemplo aquí un circuito electrónico. Anteriormente estábamos hablando de cómo trabajaban las máquinas. La programación de bajo nivel se encarga de programar estos circuitos. Estos circuitos trabajan de pulsos eléctricos. Por eso decimos que cuando estamos trabajando en lenguaje máquina, trabajamos con los pulsos eléctricos para darles órdenes a estos circuitos. Cada circuito maneja pulsos positivos y negativos, y cada conjunto de esos pulsos positivos y negativos es una orden que se le da a cada uno de estos circuitos para que realice un trabajo o un proceso a realizar. Al hablar de lenguaje de bajo nivel, no nos referimos
a uno en concreto. De hecho, este término engloba a tres tipos diferentes de lenguaje. El primero con el que nos encontramos es el famoso código binario. Es el lenguaje más básico que forma parte de todos los sistemas informáticos. Es muy habitual por ser bastante sencillo de utilizar. Tan solo se usan dos números que forman parte del código. El 1 que representa el todo y el 0 que por lo contrario es la nada. En electrónica esto lo podemos ver que el 1 representa una carga positiva y el 0 representa una carga negativa. Por eso tengo la imagen ahí de un circuito eléctrico, ya que esto funciona también en circuitos eléctricos. Vemos también otra imagen donde representamos los decimales a binario, cómo se representan los números decimales en código binario. En segundo escalón se encuentra el lenguaje máquina, también bastante utilizado, puesto que como su propio nombre indica, este va a ser el código por el que se va a comunicar las instrucciones a la máquina. Es indispensable el uso de este lenguaje, ya que con él se envían de forma literal todas las tareas que hay que llevar a cabo. A través de él enviamos lo que son las instrucciones para la máquina y que así la máquina ejecute estas instrucciones. Por último tenemos el lenguaje ensamblador, algo más complicado, porque los códigos que utilizan no los descifra directamente el ordenador, no los entiende la máquina, por lo que habrá que pasarlos a un lenguaje máquina o traducir este lenguaje. Este lenguaje ensamblador se intentó hacer que fuera un lenguaje de alto nivel, pero no especificó lo necesario, por lo cual este lenguaje ensamblador lo que hace es poner índices o palabras que se entiendan parte del código máquina. Pero esta codificación hay que traducirlos o convertirlas en lenguaje máquina para que la máquina entienda o comprenda las líneas de código que se dan escritas y poder hacer y ejecutarlas en su programación. Características a valorar. El lenguaje de bajo nivel suele presentar bastantes ventajas, puesto que utiliza un código sencillo con instrucciones directas de fácil conversión y es muy adaptable, además de que trabaja a gran velocidad. Esto se especifica porque nosotros al programar en lenguaje de bajo nivel programamos directamente sobre el hardware de una vez. Estamos dando las instrucciones que va a realizar el computador o el hardware específico a hacer la tarea. En contraposición a estas características positivas podemos encontrar algunos pequeños desventajas, como es el caso que este lenguaje está demasiado ligado al hardware, lo que hace que sea complicado estructurar algunos programas de igual modo. También se necesita una especial atención al momento de usarlo. Por lo cual decimos nosotros que un programa creado de bajo nivel solo funciona para un hardware específico. Agarrar este mismo programa para otro hardware no es conveniente porque no funcionaría, por lo cual uno al trabajar en un nuevo hardware hay que comenzar desde cero nuevamente. Bueno, comencemos con los lenguajes de alto nivel. Son aquellos que se encuentran más cercanos al lenguaje natural, al lenguaje máquina. Cuando hablamos de un lenguaje de alto nivel, nos referimos al tipo de lenguaje de programación que no expresa los algoritmos, teniendo en cuenta la capacidad de la máquina para ejecutar órdenes, sino al que se utiliza teniendo en cuenta la capacidad cognitiva de los seres humanos. Estamos hablando de la conciencia humana. Se trata del lenguaje independiente de la arquitectura del ordenador, por lo que en principio un programa escrito en un lenguaje de alto nivel lo puede migrar una máquina a otra sin ningún tipo de problema. Estos lenguajes permiten al programador olvidarse por completo del funcionamiento interno de la máquina,
para lo que están diseñados el programa. Tanto solo necesitan el traductor que entienda el código fuente como las características de la máquina. Un ejemplo que podemos ver son las aplicaciones como Facebook y WhatsApp, que estos pueden ser ejecutados tanto en la computadora y en los teléfonos. Suelen usar tipo de datos para programar. Hay lenguajes de programación general y de propósito específico. Cuando hablamos de programación general, cualquier tipo de aplicación podemos referirnos como Facebook, que Facebook es un programa de aplicación general porque podemos subir fotos, videos, chatear entre nosotros o compartir ideas o ver noticias. Y propósito específico, así como la calculadora de Windows que se ejecuta solo para realizar suma o resta, multiplicación y división, o sea, cálculos matemáticos. Muchos de estos lenguajes de programación tienen la capacidad de programar en su interior diversos tipos de sistemas de información, programas y aplicaciones multiplataformas, adaptándose a cualquier tipo de hardware. Los programas Facebook y WhatsApp se adaptan a cualquier tipo de hardware, así como vemos que los programas estos trabajan tanto en diferentes teléfonos o en diferentes tipos de modelos telefónicos. Asimismo, los lenguajes de programación de alto nivel trabajan sin utilizar el lenguaje de máquina, por lo tanto facilitan a todo aquel programador trabajar de forma más sencilla y rápida, ya que cuenta con múltiples herramientas enfocadas al uso de objetos, rutinas, directrices fáciles de manipular e emplear. ¿Por qué es muy fácil? Porque ya no necesitamos programar en lenguaje máquina, ya no necesitamos programar unos y ceros o en lenguaje ensamblador, que es muy complicado programar. Aquí ya programamos lenguaje humano, cercano a la humana, mejor dicho, ya que la programación es solo la tendencia de la lógica en lo que nosotros plasmamos nuestras ideas. Características de un lenguaje de alto nivel. Los lenguajes de programación de alto nivel se caracterizan por poseer interfaces intuitivas, tienen la capacidad de interpretar funciones abstractas e incluso cuentan con herramientas únicas para la creación de programas, sistemas de información o aplicaciones con gran complejidad. De la misma manera, está enfocado en objetos, por lo tanto, estos lenguajes de programación no hacen uso de las pilas de llamados o memorias con vías exageradas, o sea que no necesita llamar mucha información de otros datos, sino que el objeto enfocado a objetos puede reutilizar los mismos objetos. Ventajas y desventajas de la programación de alto nivel. Ventajas. Los lenguajes de programación de alto nivel son muchas, pero muy detalladas. De la misma también le permiten al programador diferentes tipos de complejidad, versatilidad y múltiples usos en la generación de programas, aplicaciones y sistemas de información. También le permiten el uso de diferentes paradigmas de programación. Cuando hablamos de paradigmas estamos hablando de las técnicas de programación. De esta forma, tanto ellos mismos como los programas generados bajo sus ambientes de programación son multiplataforma, lo que quiere decir que se adaptan a cualquier sistema operativo, incluyendo cualquier tipo de dispositivo, ya sea tanto un computador o un teléfono. Sus desventajas es que al estar programando en estos tipos de plataformas, estas plataformas consumen recursos de la misma máquina. También es necesario una herramienta llamada máquina cliente, y la misma es extremadamente necesaria si el dispositivo donde se está realizando la codificación no posee algún requisito básico para la instalación del manejo de la base de datos que se va a implementar en el programa. Modo de ejecución. Cuando estamos hablando de modo de ejecución, estamos hablando de cómo el programa o lenguaje de programación de alto nivel va a ser ejecutado. Entre estos, en modo producción, tenemos lo que son los interpretados, los compilados o traducción fuente a fuente. Interpretado. Algunos sistemas de lenguaje de programación de alto nivel proceden a interpretar la codificación de forma directa sin realizar un proceso de compilación. O sea que cuando nosotros estamos programando un lenguaje de alto nivel,
Este es al mismo tiempo codificado e interpretado para el lenguaje de máquina, sin realizar un proceso de compilación, ya que posee la cualidad de interpretar y establecer tanto el flujo que va a llevar a cabo la programación. Compilado, algunos lenguajes de este nivel poseen la capacidad de realizar una revisión en frío, o sea, estamos diciendo que cuando estemos programando, al terminar el código necesario, hay que ejecutar un compilado para que éste vea y verifique los errores que podamos tener en la sintaxis de la programación. Traducción fuente a fuente. Este modo de ejecución de las funciones del lenguaje de programación de alto nivel consiste más ni nada menos que transformar la línea de codificación del lenguaje a la codificación nativa. O sea que cuando estemos programando en este tipo de lenguaje de fuente a fuente, lo que estemos programando va a ser de una vez traducido al lenguaje máquina para su ejecución posteriormente. Ejemplos de lenguajes de alto nivel. Entre estos te podemos mencionar Java, C++, PHP y Python. Lenguajes de medio nivel. Se trata de un término no aceptado, pero seguramente ustedes lo habrán escuchado también. Estos lenguajes se encuentran en un punto medio entre el lenguaje de alto nivel y el lenguaje de bajo nivel. Podemos citar a uno de ellos, fue C, no C++, C, ya que este podía trabajar tanto en el lenguaje de bajo nivel, trabajar en lenguaje máquina o ensamblador, y también realizar operaciones de alto nivel. Generaciones. La evolución de los lenguajes de programación se pueden dividir en 5 etapas de generación. Primera generación, lenguaje máquina. Lenguaje máquina, estamos refiriéndonos al lenguaje unos y ceros, la codificación de la máquina, cómo trabajaría. Segunda generación que se crearon los primeros lenguajes de ensamblador. Todavía seguimos en los lenguajes de bajo nivel. Estos ensambladores sustituyeron un poco el código del lenguaje máquina. Lo único que se necesitaba era traducir el lenguaje ensamblador. Después vino la tercera generación. Se crean los primeros lenguajes de alto nivel. Entre ellos está C, Pascal, COBOL. Pero C también se puede tomar como un lenguaje de bajo nivel. Cuarta generación, aquí ya comenzó el nacimiento de lo que llamamos lenguajes de alto nivel. Son los lenguajes capaces de generar código por sí solo, con los cuales se pueden realizar aplicaciones sin ser experto en el lenguaje. Aquí también se encuentran los lenguajes orientados a objetos, haciendo posible la reutilización de partes del código para otros programas. Ejemplos: Visual, Natural, Adobe. Como dije yo, en la cuarta generación, aquí nacieron ya completamente muchos programas de alto nivel. Y la quinta generación, aquí se encuentran lo que son los lenguajes orientados a la inteligencia artificial. Estos lenguajes todavía están poco desarrollados, pero en la actualidad ya van mejorando su desarrollo. Un ejemplo de estos programas serían los videojuegos. Pueden creerlo, los videojuegos, sí, porque esto es intuición del videojuego, de la programación. El programa tiene que intuir, tiene que tener una inteligencia a sí misma para intuir qué es lo que va a realizar el jugador. Es por eso que todavía en la quinta generación todavía es poco desarrollado, pero ya con el proceso de los juegos, máquinas así computacionales, brazos robóticos, ya vamos metiéndonos más a lo que es más la inteligencia artificial y a la elaboración del primer computador que tal vez piense como un ser humano. Como muchos sabrán, en el mundo de la programación es necesario instruirnos, aprender los distintos lenguajes que nos ayudan a realizar y llevar a cabo un programa que construiremos. En la actualidad hay que seguir estudiando. Esta carrera es de mucho énfasis de estudio, ya que en cada momento salen nuevos ámbitos, nuevas tecnologías y hay que abocarnos al estudio para entenderlas y comprenderlas y así programar
y llevar la ejecución de estas nuevas aplicaciones. Bueno, pues jóvenes, esto fue la clase de lo que son los tipos de lenguaje de programación. Espero que les haya servido. Cualquier duda o quieran expandir más su información, pueden abocarse en mí. Yo les puedo dar conceptos de dónde conseguir más información o especificar algunas dudas que tengan para así entender más el concepto de los lenguajes de programación. Por mediante WhatsApp o Classroom se pueden comunicar. Que tengan un feliz día.